So we're going to look at the creation of Eve. Bueno, vamos a ver la creación de Eva. And Eve was created, the first woman. Eva fue creada, fue la primera mujer. And she was perfect. Era perfecta, She had never been a child. nunca había sido niña, She was created as an adult. fue creada ya siendo una adulta, She was created without sin. sin pecado. She had no inherited sin Ella no había heredado pecado or even any tendencies to overcome y or weaknesses to overcome y no tenía entonces ninguna debilidad que debía superar, because she hadn't been born with sin. porque no nació con pecado. You know, must have been a wonderful state of joy to be like that. Y esto debe haber sido un gozo increíble el haber sido creada así. But she was also the first to become sinful. También fue la primera en convertirse en una pecadora. And that sin was passed down to us. Y ese pecado nos fue pasado a todos nosotros. You know, unlike Eve, we're born with a sin nature. Pero a diferencia de Eva, nosotros sí nacemos con esa naturaleza pecadora. And we constantly struggle with that in our lives, don't Y we? constantemente estamos luchando en contra de eso, ¿verdad? But God has made a way through His Son that we can overcome. Pero Dios ha hecho un camino a través de su Hijo para que nosotros podamos vencer. And Eve was created in such a beautiful way. Eva fue creada en una forma maravillosa. And she was formed from the rib of Adam. Ella nació de la costilla de Adán. You know, not the foot or the leg. Not the She what? wasn't taken from the foot or the leg. The foot. No fue tomada de un hueso del pie o de un hueso de la pierna, But the Lord created her from the rib. sino que el Señor la creó de una costilla. It's a very tender area of the body. Y esta es un área muy tierna, muy sensible del cuerpo. People who have bruised or broken their ribs, it's very painful. Cuando alguien se rompe una costilla, duele mucho. You know, it's a tender area of your body. Es un área muy sensible del cuerpo, It's near the heart. cerca del corazón. And the arm protects the rib. Y el brazo es el que protege las costillas. And in the sense, you know, God wants women to come under the protection of their husbands. Y en cierto sentido, Dios quiere que la mujer esté bajo la protección de su esposo. You're like his little rib, his costillita. Costillita. El Señor quiere que seamos la costillita de nuestro esposo. You know, the rib protects and guards the heart and other internal organs. Y las costillas protegen y guardan el corazón y otros órganos internos. And in the same way, a wife should seek to guard and protect her husband's heart. Y de la misma manera, una mujer debe procurar proteger y cuidar el corazón de su esposo. And we just read this, but I'd like to read it again. Lo acabamos de leer, pero quiero que lo volvamos a leer. In Proverbs chapter 31 and verses 11 through 12. En Proverbios 31, del 11 al 12. You can read that. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. You know, the wife must tend to the husband's needs. La esposa debe atender las necesidades de su You esposo, know, the needs of his heart, las necesidades de su corazón, so that he will trust you. para que él pueda confiar en ella. And not just with natural things, Y no solo con las cosas naturales, but with his emotions, sino también con sus emociones, his thoughts, sus pensamientos, his weaknesses, sus debilidades. maybe his discouragements, Tal vez en los momentos en que él esté desanimado or his fears. o los temores que él pueda tener. You know, men are not individuals who share their heart easily. Los hombres no son personas que fácilmente abren y comparten su corazón. You know, it takes a special relationship Se requiere de una relación especial para que lo hagan, for a man to open his heart. para que un hombre esté dispuesto a abrir su corazón. This is essential in marriage. Ahora, esto es esencial en el matrimonio. You know, goodness and trust go hand in hand. La bondad y la confianza van de la mano. It's because the virtuous woman is good that he trusts her. Es debido a que esta mujer es buena, la mujer virtuosa, que él puede confiar en ella. He knows she will always do him good. Porque él sabe que ella le va a hacer bien todos los días de su vida. And so he can trust her.
Por lo tanto, puede confiar en ella and he can share his heart with her. y puede compartir con ella su corazón. And we want to be women who our husbands can trust. Y queremos ser mujeres en quienes mujeres que nuestro esposo puedan confiar en nosotras. And we want to do good to our spouses. Queremos hacer el bien a nuestro esposo. And I just wanted to mention a few practical things here. Y quiero mencionar solo algunas cosas prácticas, Things that we should not do. cosas que no debemos hacer. You know, to talk about our husband's failures or weaknesses in front of other people. Hablar de los fracasos y las debilidades de nuestro esposo frente a otras personas, Unless you're talking to your pastor. a menos que se lo estemos contando al pastor. And especially not your children. Y especialmente nunca decirlo a los hijos, You know, you want to guard your husband's reputation. porque debemos cuidar la reputación de nuestro You don't esposo. want other people thinking wrong of him. No queremos que otros piensen mal de él. Don't criticize or correct your husband in public. Nunca critiques o corrijas a tu esposo en público. You know, we want to be careful of that. Tenemos que tener cuidado con esto. Don't share things with people that your husband has said not to. No le cuentes a otros cosas que tu esposo te ha pedido que no le cuentes a otros. You know, and I already said this, you know, don't treat your husband like a child, Y ya dije esto, pero no trates a tu esposo como un niño. but treat him like your husband. Trátalo como tu esposo. You know, we want to build up our husbands, encourage them. Queremos edificar a nuestro esposo y animarlo Do those things that please him, y hacer cosas que a él le agraden. to look after his needs, Cuidar y satisfacer sus necesidades and to obey his authority in your life. y obedecer la autoridad que él tiene sobre nosotras. You know, we want to be women who build our house. Queremos ser mujeres que edifiquen su casa. Who is our house? ¿Y quién es nuestra casa? It's our husband, Nuestro esposo. and then our children. Y luego nuestros hijos. You know, I've learned to be careful in my own life, Yo he aprendido a tener cuidado. to share things about my husband, Cuidado al compartir cosas acerca de mi esposo. especially things he's told me not to share, Especialmente lo que me ha dicho que no cuente. because I want him to trust me. Porque yo quiero que él confíe en mí. I want him to trust me. Quiero que confíe en mí. And you know, as wives, you want your husbands to trust you. Y tú como esposa también quieres que tu esposo confíe en ti. And so we want to be those that build our house. Por lo tanto, queremos ser las que edifican su casa. And so that was looking at the rib, you know, it protects the heart. Eso lo podemos deducir al observar la costilla que es la que protege el corazón. And we want the heart of our husbands to be safe with us, that he would trust us with his heart. Queremos que nuestro esposo se sienta seguro, que él sepa que puede confiar su corazón a nosotros. And then we see that Eve is presented to Adam by God. Luego vemos que viene Dios y es Dios quien le presenta a Eva a Adán. And that's in Genesis chapter 2 and verse 22. Eso está en Génesis 2:22. And the Lord prepared the woman, El Señor preparó a la mujer and he brought her to the man. y la trajo al hombre. And this is a scriptural truth. Esta es una verdad escritural. You know, Rebecca was brought to Isaac, Rebeca le fue llevada a Isaac and the bride of Christ is prepared for the bridegroom. y la esposa de Cristo está siendo preparada para ser presentada delante de él. That is her description. Esa es la descripción. She's prepared herself. Ella se ha preparado. She's made herself ready. Ella se ha preparado. And we want to be women, especially the single ones who are ready for marriage. Y como mujeres, especialmente las solteras, debemos prepararnos para el matrimonio. I was told there's some single girls here. Me dijeron que aquí hay algunas solteras. And if I can talk to you just for a moment, Y si puedo hablarles a ustedes las solteras un momentito, because this is so important for those who are single to understand. porque es muy importante que las solteras lo entiendan. You know, to allow the Lord to prepare you for marriage. To allow the Lord to prepare. Permítanle al Señor que las prepare para el matrimonio. You know, when I was a teenager, Cuando yo era joven, God spoke to me, Dios me habló and He said, I see you and your husband as one, y me dijo, yo te veo a ti y a tu esposo como uno solo, but you're not ready to be together yet.
pero todavía no están listos para estar juntos. Now, I had no idea who my husband was at that time. Y en ese tiempo yo no tenía ni idea quién iba a ser mi esposo. But see, God knew who he was. Pero Dios ya sabía quién era. And he said, I already see you as one because that's my plan for you. Y Él me dijo, yo ya los veo como uno solo porque ese es el plan que yo tengo para ustedes. And in my time, I will bring you together. Y en mi tiempo yo los voy a juntar. But I want you to be faithful to him now. Pero yo quiero que hoy, desde ahora, tú le seas fiel. I want you to save your heart for him. Que guardes tu corazón para Él. You know, we want to be faithful to our spouses even though we're not married yet. Queremos ser fieles a nuestro esposo aunque aún no nos hayamos casado. Because God has one person for you. Porque Dios tiene a una persona para ti. And in his eyes, you are together. Y ante sus ojos ustedes ya están juntos. Because he knows the end from the beginning. Porque Él conoce el final desde el principio. And you want to be faithful to him. Y tú entonces debes serle fiel. And I remember when I was 19 years old. Recuerdo cuando tenía 19 años. And the Lord woke me up in the night. En la noche el Señor me despertó And he said, pray for your husband. y me dijo, ora por tu esposo. I didn't know who he was. Yo no sabía ni quién era. He said, he's struggling. Y el Señor me dijo, porque Él está luchando. And I prayed for him. Me puse a orar por Él. You know, it was almost as if I knew him, Y era como que si yo lo conociera, but I didn't know him yet. pero todavía no lo conocía. But I was living my life as if I was dedicating myself to him. Pero yo vivía mi vida como que ya estuviese dedicada para Él. And even before I knew who he was, I was praying for him. Y aún antes de saber quién era, yo estuve orando por Él. You know, sometimes we pass through difficult things when we're single Cuando somos solteros, a veces solteras, pasamos por situaciones difíciles to prepare us for marriage. que nos preparan para el matrimonio. And I went through many difficult things when I was single. Y cuando yo era soltera pasé por muchas dificultades. God was dealing with things in my heart. Dios estaba tratando con cosas en mi vida, Wrong attitudes, actitudes malas, wrong motives, motivaciones malas, wrong expectations. expectativas, nada que ver. And I'm so thankful Y yo estoy muy agradecida because I went into marriage prepared. porque cuando yo llegué al matrimonio estaba preparada. And we've been married for 16 years. Ya llevamos 16 años de casados And it's been wonderful. y ha sido maravilloso. God has been so good. Dios ha sido muy But bueno. I'm so glad he dealt with me. Pero yo estoy tan contenta de que Dios trató conmigo Because I think I could have caused a lot of problems. porque creo que hubiera causado un montón de problemas. And so I want to encourage you, Así que las animo those who are single, a las solteras. allow God to prepare you. Permite que el Señor te prepare You can have a wonderful marriage. porque puedes tener un matrimonio You know, maravilloso. People would say things to me, La gente a veces me decía, oh, marriage is such an adjustment. ay, el matrimonio, hay que ajustarse, It's so difficult. I have no life. es tan difícil, se me acabó la vida. And I said, Lord, I don't want to accept that. Y yo le decía, Señor, yo no acepto eso. Lord, I believe that my husband and I will be happier together than we would have ever been apart. Yo creo que mi esposo y yo vamos a estar mucho más felices juntos de lo que hubiésemos estado separados, solteros. And it's been like that. Y ha sido así. It was not, I can tell you with all my heart, it was not an adjustment. Y yo, de veras, de todo corazón, puedo decirles que no hubo ese tiempo de ajuste. And we are together almost 24 hours a day because we work together. Y estamos juntos casi que 24 horas al día porque trabajamos juntos. And it's been like that since we got married. Y ha sido así desde que nos casamos. And I never get tired of him. Y no me canso de él. I never wish he would go away for a while. Y nunca estoy con la cosa de, ay, ¿por qué no se va a algún lado? And I want to give you hope. Y saben, yo quiero darles esperanza You know, you can have a good marriage. porque puedes tener un buen matrimonio. Let God prepare you. Deja que el Señor te prepare. Let him choose for you. Deja que Él escoja por ti. Be faithful to him. Dale gracias. Pray for him. Ora por tu esposo. And God's blessing will come. Y la bendición de Dios va a venir. You know, Eve was prepared. She was brought to her husband. Eva fue preparada y ella fue presentada a su esposo. And we want to be a bride made ready for the Lord. Y queremos ser una esposa que se ha preparado para el Señor también. But then we come to the sad part of the story. Bueno, pero después llegamos a la parte triste de la historia. You know, when Eve sinned, Cuando Eva pecó, you know, she was innocent. ella era inocente. Maybe like a child, very naive. Tal vez como un niño, muy ingenua. And we have to remember
Y debemos recordar, she had never experienced being tempted before. ella nunca antes había sido tentada. She had never been lied to before. A ella nunca le habían mentido. This was all a new experience for her. Todo esto fue una nueva experiencia. You know, so we can give her a little grace in what happened. Así que podemos mostrar gracia hacia ella por lo que le pasó. She wasn't expecting something like this. Ella no esperaba que algo así iba a suceder. And the Lord commanded Adam that he should eat from all of the trees in the garden except the tree of knowledge of good and evil. Y Dios le encargó a Adán, le dijo, tú puedes comer de todos los árboles que hay en el huerto, pero no puedes comer del árbol del conocimiento del bien y And del that's mal. in Genesis chapter 2 verses 16 through 17. Y esto está en Génesis 2, 16 y 17. Now it's interesting when the Lord spoke this to Adam, Es interesante, cuando el Señor le dijo esto a Adán, Eve had not yet been created. Eva todavía no había sido creada. And from scripture it's not clear if the Lord spoke this directly to Eve. Y en la escritura no vemos con claridad que Dios le haya dicho esto directamente a Eva. But the Lord spoke to Adam. El Señor le habló a Adán. So Eve Así que Eva had to trust the word of her husband tuvo que confiar en la palabra de su esposo in this situation. en esa situación. You know, she had to obey the word of the Lord, Ella tenía que obedecer la palabra de Dios, but also in a sense obey the word of her husband. pero también obedecer la palabra de su esposo. And sometimes as women it can be difficult to submit to the word of our husbands. Y a veces como mujeres es difícil someternos, sujetarnos a la voz, al mandato de nuestro esposo. Maybe we feel like, well, I need to hear God speak that. Tal vez pensamos, no, si Dios lo está diciendo que me lo diga a mí. Or maybe we don't agree with what he's saying. O tal vez no estamos de acuerdo con lo que Dios está diciendo. Or maybe your husband asked you something and it just does not make sense to you. O tal vez tu esposo te dijo algo y tú dices, pero ¿qué está diciendo? Has that ever happened to you? ¿Alguna vez te ha pasado? He'll ask you to do something, you're like, well, I don't need to do that. Que tu esposo viene y te pide que hagas algo y tú dices, yo no necesito hacer eso, ¿qué le pasa? It's not necessary. No es importante, You don't no es understand why necesario. it's so important to him. You don't understand why it's so important to him. Porque uno no entiende y uno dice, ay, pero ¿por qué es tan importante para él? And I have been there, Y ya estuve allí, but I have found in my life pero me he dado cuenta that if I don't obey, que si no obedezco, even when I don't understand, aun cuando no entiendo, I won't be blessed. no voy a ser bendecida. It never works. No funciona. I'm always found out. Ya me di cuenta siempre que me ha pasado. You know, even when we were coming here. Aún ahora que veníamos. Oh, I'm sorry. No, it was Miami. No veníamos Sorry. aquí, íbamos a otro lugar. My husband asked me to email the church to let them know when we were coming. Mi esposo me dijo, mándales un email a los de la iglesia para que sepan cuándo vamos a llegar. And I said, well, I texted them. Y yo le dije, yo ya les mandé un mensaje de texto. And he said, no, I know, but just send the email anyway. Y él me dijo, sí, yo sé, pero mándales de todas formas el email. Honestly, I did forget. La verdad es que se me olvidó. And he asked me again. Y me volvió a decir. I said, oh, I forgot. I'll do that. Y le dije, ay, se me olvidó, pero ahorita lo hago. But in my mind, I'm thinking, Pero en mi mente yo estoy pensando, I already texted them. I don't need to send the email. ya les mandé mensaje de texto, ¿para qué les voy a mandar el email? And you know what? I didn't send the email. Y saben, no envié el email. And you know what happened? ¿Y saben qué pasó? They never got the text. No recibieron el mensaje de texto. And my husband said, didn't you send that email? Y mi esposo me preguntó, ¿y no les mandaste el email? No. No. I'm always found out. Hmm? I'm always found out. Like if I don't do what he says, like I'm always out. Yo siempre me he dado cuenta y siempre he experimentado It doesn't work. que no funciona no hacer caso. It's not blessed. Esto no recibe bendición. You know, we want to be those that submit to our husbands, even if it doesn't make sense to us. Queremos ser aquellas que se sujetan al esposo aunque lo que él diga no tiene sentido. If it's important to him, Porque si es importante para él, then it doesn't matter if it's not important to us. no importa que para nosotras no lo sea. And God has been teaching me Y Dios me ha estado enseñando
So I share that with you. Así que se los comparto. You know, sometimes God has spoken to me before my husband, A veces el Señor me habla a mí antes de hablarle a mi esposo. and I would try to push. Y entonces empiezo yo a presionar. No, but God spoke to me. We need to do this. Y yo le digo, ay no, pero Dios me lo dijo, así que debemos hacerlo. And the Lord has been teaching me Y el Señor me ha estado enseñando that I need to wait. que tengo que esperar. You submit your request to your husband, Tú le dices a tu esposo, and you put it in his hands, lo pones en sus manos and then you wait. y esperas. And I've found Y me he dado cuenta that sometimes, even though God has spoken to me first, que aún cuando a veces Dios me habla a mí primero, it's not the right time. no es el tiempo correcto. And when it's the time, Y cuando viene el tiempo, God will speak to my husband. Dios le habla a mi esposo. And so we want to wait on the Lord. Queremos, por lo tanto, esperar en el Señor. And sometimes the Lord speaks to our husbands, A veces el Señor le habla al esposo and we need to learn to trust and obey them. y debemos aprender a confiar y a obedecer. And we see here in the life of Eve, En la vida de Eva vemos you know, she has this commandment, que ella tiene este mandamiento and it's not clear that God spoke it to her directly. y no está claro si Dios se lo dijo directamente a ella. But, you know, obviously, at least her husband told her. Pero, obviamente, mínimo su esposo se lo tuvo que haber dicho. And then we're introduced to a new creature, Luego, aquí vemos a otra criatura, the serpent, la serpiente, who's the devil, que es el diablo, and he approaches Eve. y viene él y se acerca a Eva. She doesn't seem alarmed by his appearance. Pues ella no se sorprende de cómo se veía o de que haya llegado, Or that he's talking to her. ni de que le estuviera hablando. And his first statement to her reveals one of the tactics of the enemy. Y lo primero que él le dice revela cuál es la principal táctica del enemigo. He said to her, did God say, this is in Genesis 3:1, yea, hath God said, you shall not eat of every tree of the garden? Esto está en Génesis 3:1. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Did God really say that? ¿Dijo Dios eso? Are you sure? ¿Seguros? You know, that is one of the first tactics of the enemy. Esa es una de las primeras tácticas del enemigo. He will try to make us doubt the word of God. Va a procurar hacernos dudar de la palabra de Dios. Even in the life of Christ. Aún en la vida de Cristo. Satan said to him in the wilderness, Cuando Jesús estaba en el desierto, Satanás le dijo, if you're the Son of God, si es que eres el Hijo de Dios, are you really the Son of God? ¿de veras eres el Hijo de Dios? You know, he's trying to make him doubt who he was. Estaba tratando de ponerle dudas de quién era en realidad Cristo. And you know, and doubt destroys the work of faith. Y la duda destruye la obra de fe. And Eve considers the question. Y entonces Eva considera esta pregunta. And she said, well, we can't eat from the tree of the knowledge of good and evil. Y entonces ella le dice, bueno, es que del fruto del conocimiento del bien y del mal, de ese no podemos tocar. If we do, we'll die. Porque si comemos de ese árbol, nos vamos a morir. And then here's another tactic of the enemy. Y luego viene el enemigo y utiliza otra de sus tácticas. He responds with a half-truth. Él le responde con una verdad a medias. In Genesis 3, verses 4 through 5, and you can read that. Génesis 3, versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. And so there's a partial truth here. Aquí hay una verdad a medias. They didn't die immediately Ellos no murieron inmediatamente, in a natural sense, en el sentido natural, but there was a spiritual death and a separation from God and his presence. pero hubo una muerte espiritual y una separación de la presencia de Dios. It was true that their eyes would be open to know good and evil, Era cierto que sus ojos sí serían abiertos para saber el bien y el mal, but it would not make them like God. pero no iban a ser como Dios. You know, it seemed like Eve was fascinated with his smooth approach. Y parece que como que Eva fue fascinada por la forma tan sutil que él se acercó a ella. She didn't see anything wrong with his question. Ella no le encontró ningún problema a la pregunta. You know, sin began because she considered the question. Y el pecado comenzó porque ella tomó en cuenta, ella consideró la pregunta. Satan did not tell her to sin. Satanás no le dijo que pecara. He caused her to question God. Lo que hizo fue
logró que ella cuestionara lo que Dios había dicho. To question God and His Word. Cuestionar la palabra de Dios. And we need to be so careful of that in our lives. Debemos tener mucho cuidado con eso en nuestra vida. To not question God's Word. No cuestionar la palabra de Dios. You know, to question God's plan. No cuestionar el plan de Dios. You know, it says, as we read earlier, that the wide path leads to destruction. Como leímos en Mateo, que el camino ancho nos lleva a la destrucción. And the wide path will always question God. Y el camino ancho siempre va a estar cuestionando a Dios. You know, there's a pride there in the wide path. Porque el camino ancho tiene orgullo. But the narrow path, it's humble. Sin embargo, el camino angosto es humilde And it submits to the ways of God. y se sujeta a la voluntad de Dios. You know, the devil's questions to Eve made a slippery path down. Esa pregunta que el diablo le hizo a Eva, lo que hizo fue poner delante de ella un camino resbaloso hacia abajo. But he made it seem like it would make her go up. Pero le hizo creer a ella que era un camino que iba hacia arriba. And that's how the enemy works. Y así trabaja el enemigo. He tries to deceive us into thinking, oh, if you do this, you'll become great. Él trata de engañarnos y nos dice, ay no, mira, si haces esto, vas a volverte grande, te vas para arriba. But in reality, it leads us down. Pero la realidad es que nos va a llevar hacia abajo. The enemy would say, oh, through the pride of your heart, you can become great. El enemigo nos dice, ay, con el orgullo de tu corazón vas a volverte muy grande. But the ways of Christ are so different, aren't they? Pero los caminos de Cristo son tan distintos, ¿verdad? The greatest in the kingdom is the one who will humble himself. Porque like el a child. mayor en el reino es aquel que está dispuesto a humillarse. And the first has to be willing to be last. Y el primero tiene que estar dispuesto a ser el último. And the one who is greatest is willing to submit and to humble himself like a servant. Y el que quiere ser el más grande de todos debe estar dispuesto a humillarse y a volverse siervo de los demás. See, in the kingdom of heaven, being great really has nothing to do with being great. En el reino de los cielos, el ser grande no tiene nada que ver con el ser grandes, entre comillas, en esta tierra. It's willing to be little, Es estar dispuesto a ser pequeños, to be a humble servant. a ser siervos humildes. And we see this, Satan is trying to get into her heart to create pride there. Y vemos que Satanás está tratando de entrar en su corazón para crear orgullo allí. You know, there must have been an area of pride in her heart. There must have been an area of pride in her heart. Debe haber habido un área de orgullo en el corazón de Eva. because she liked the idea of becoming like God. Porque a ella le gustó esa idea de ser como Dios. She liked the idea of being made wise. A ella le gustó esta idea de ser sabia. You know, James tells us that the wisdom of this world Santiago nos dice que la sabiduría de este mundo is earthly, es terrenal, sensual, es sensual, apela a los sentidos or devilish. y es diabólica. That's James 3:15. En Santiago 3:15. You know, she was seeking greatness. She was seeking wisdom. Ella estaba buscando grandeza, ella estaba buscando sabiduría, But Satan was telling her she could obtain that through being rebellious. pero ella estaba viendo que lo iba a obtener siendo rebelde. You know, the wisdom of this world will never stand the test of time. Y saben, la sabiduría de este mundo nunca va a soportar el paso del tiempo. Worldly wisdom will cause our houses to crumble. La sabiduría del mundo va a hacer que nuestra casa se derrumbe. You know, in the parable of the two builders, La parábola de los dos constructores, the one whose house remained was the truly wise one. aquel cuya casa permaneció fue el sabio, la del sabio. And we want to be wise. Y queremos nosotros ser You sabios. know, the virtuous woman, it says of her, she's wise. La mujer virtuosa es sabia. And this is the wisdom God desires in His church. Esta es la sabiduría que Dios desea para su iglesia. And as I was studying, I really felt the Lord quickening this to me. Y conforme yo estudiaba, yo sentí como el Señor puso esto fuerte en mi You know, corazón. God doesn't want His people or His church to seek wisdom from the world. Dios no quiere
que su pueblo, que su iglesia busque la sabiduría del mundo, or from the inventions of man. de las invenciones de los hombres. You know, we often see ministers running after this and that program to have more people in their church. A menudo vemos a los ministros que buscan este programa o aquel programa para lograr tener más personas en su iglesia, To have more profit in the church. para que tenga tener más dinero en la iglesia. But the wisdom of this world, the wisdom of men, Pero la sabiduría de este mundo, la sabiduría de los hombres, will never bring true growth or satisfaction in the church. nunca va a traer un crecimiento ni una satisfacción verdadera en la iglesia. You know, we need to seek the true wisdom of God. Necesitamos Amén, amén. Necesitamos buscar la verdadera sabiduría de Dios. You know, let's not seek the wisdom of this world. No busquemos la sabiduría de este mundo. You know, it can be self-seeking, prideful. You could say prideful. The wisdom of the world. La sabiduría de este mundo es orgullosa. But you know, in these last days, God desires His church to show forth the wisdom of God. Y en estos tiempos del fin, lo que el Señor quiere es que su iglesia muestre la sabiduría de Dios. In Ephesians chapter 3, verses 10 through 11, En Efesios 3, del 10 al 11, it says this about the church. dice acerca de la iglesia. You can read that, Ephesians 3, 10 through 11, please. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. This is God's plan for His church, Este es el plan de Dios para su iglesia, that it would reveal the wisdom of God, que revele, que muestre la sabiduría de Dios, not the wisdom of men, no la sabiduría de los hombres, not the wisdom of the world, no la sabiduría del mundo, but the wisdom of God. sino la de Dios. You know, a storm is coming. Las tormentas van a venir. You know, Isaiah 60 tells us Isaías 60 nos dice that gross darkness is coming upon the earth. que viene una oscuridad densa sobre el mundo. And we see darkness arising in the earth. Y vemos cómo esta oscuridad está surgiendo en esta tierra. And in the parable of the two builders, Y en la parábola de los dos constructores, they both faced a storm, ambos enfrentaron una tormenta, but only one house remained. pero solo la casa de uno de ellos permaneció de It pie. was the house that was built upon the rock. Fue la casa edificada sobre la roca. And the builder of this house was called wise. Y al edificador de esa casa se le llama un hombre sabio, Because he heard the word of God porque escuchó la palabra de Dios and he did it. y obedeció. Well, that's wisdom. Esa es la sabiduría. We hear what God is saying Escuchamos lo que Dios dice and we do what he says. y hacemos lo que nos dice que hagamos. You know, Paul says, let's be wise builders. Pablo dice, seamos edificadores sabios. In 1 Corinthians 3:10, he says, be wise builders. En 1 de Corintios 3:10, You know, darkness will cover the earth, la oscuridad, las tinieblas van a cubrir la tierra, but the glory of God is going to come upon his people. pero la gloria de Jehová va a descender sobre su pueblo And the church will shine y la iglesia va a brillar because of the glory of God por la gloria de Dios and because of the wisdom of God y upon por her. la sabiduría de Dios sobre su iglesia. You know, as a result of Eve yielding to temptation, Y el resultado de que Eva cediera a la tentación she sinned. fue que ella pecó. And Scripture tells us that she sinned because she was deceived. La escritura nos dice que ella pecó porque fue engañada. I don't know if that's 1 Timothy or 2nd. 1 Timothy 2:14. Sorry. First Timothy what? I think it's 1 Timothy Okay. 2:14. 2:14. Yes. Primera de Timoteo 2:14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Thank you. So Eve sinned because she was deceived. Eva pecó porque fue engañada. But Adam did not sin through deceit.
Adán no pecó a causa del engaño. He loved Eve. Él amaba a Eva He didn't want to be separated from her. y no quería separarse de ella. And so he partook of the fruit as well. Por eso fue que él comió también del fruto. And so we see the influence of Eve upon Adam. Vemos la influencia que Eva tuvo sobre Adán. And there were terrible consequences from that sin. Y este pecado trajo consecuencias terribles. It led to the fall of mankind. Esto los llevó a la caída de toda la humanidad. And we were all in Adam and Eve when they sinned. Cuando ellos pecaron, Adán y Eva, todos nosotros estábamos allí. And we still feel the consequences of that sin to this day. Y aún hoy estamos sintiendo y experimentando las consecuencias del pecado que ellos cometieron. From sorrow in childbirth, Desde tener dolores durante el parto to sorrow in our labor and our work. hasta tener dolor y sufrimiento con nuestro trabajo. You know, Adam and Eve had been in such a place of victory. Adán y Eva habían estado en este lugar de absoluta victoria. And now sin came and it was like they were destroyed. Y ahora vino el pecado sobre ellos y fue como que si los hubiese destruido. It must have been so difficult for them. Debió haber sido muy difícil. But in the midst of this difficulty, Pero en medio de esta dificultad, God gives a beautiful promise. Dios les da una hermosa promesa. In Genesis 3 in verse 15, En Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás el carcañal. you know, there was a promise of resurrection. Hubo allí una promesa de resurrección, There was a promise of redemption. una promesa de redención. You know, Satan seemed to win the battle in the Garden of Eden, Pareciera como si Satanás hubiera ganado la batalla ahí en el huerto del Edén. but he would not win the battle in the Garden of Gethsemane. Pero en el jardín de Getsemaní, Satanás no ganó la batalla. Jesus Christ overcame him. Jesucristo lo venció allí. And we see through Adam and Eve, a godly seed would be raised up. Y vemos que a través de Adán y Eva, de ellos iba a descender esta semilla piadosa que nos iba a redimir. And through their line, a Savior would come forth Y a través de su descendencia iba a venir un Salvador who would redeem us que nos redimiría and give us, make a way for us to inherit the throne of glory. y que iba a abrir el camino para que nosotros pudiésemos entrar al reino de la gloria. You know, God is so wonderful. El Señor es maravilloso. He gave them hope. Él les dio en este momento esperanza. They made a big mistake, Cometieron un gran error, but He didn't leave them there. pero no los dejó allí. He said, but a Savior will come. Él les dijo, pero va a venir un Salvador, Redemption will come. va a venir la And He redención will fix the mistake that you have made. y este Redentor va a arreglar el estado en el que ustedes están. He gave them hope. Les dio esperanza. And oh, that is how our God is. Y así es nuestro Dios. You know, He gives us hope. Él nos da esperanza. And Adam and Eve realized what they had done. Adán y Eva se dieron cuenta lo que habían hecho And I'm sure there was repentance. y estoy segura que se arrepintieron. And it was at this point that Adam gives Eve her name. Y fue en este momento que Adán le puso el nombre a Eva. It was after the judgment. Fue después del juicio. And her name means life. Y el nombre de ella significa Life-giving. vida. Vida. Isn't that beautiful? ¿No es hermoso? He didn't call her death or destruction because of what had happened, No le puso muerte o destrucción por lo que había pasado. but life. Le puso vida. Her name was the promise of what God would do. El nombre de Eva era la promesa de lo que Dios iba a hacer. That God would bring life and redemption to His people. Que Dios iba a traer vida y redención a su pueblo. And so this is what we see from the life of Eve. Esto es lo que podemos ver de la vida de Eva. She made a mistake. Cometió un error, She repented. se arrepintió God gave them hope y Dios le dio esperanza and a promise. y una promesa. And we are still, in one sense, waiting for the complete fulfillment of that. Y en un sentido estamos esperando el cumplimiento completo de esa promesa. Because while Christ came and died for us, Porque cuando Cristo vino y murió por nosotros, you know, His blood cleanses us of our sins. su
sangre nos limpia del pecado, but he desires to bring many sons and daughters to glory. pero su deseo es llevar a muchos hijos e hijas a la gloria. And we want the glory of God upon our Y churches. queremos que la gloria de Dios esté sobre nuestras And we want iglesias. the resurrection life to come upon us. Y queremos que la resurrección y la vida estén en nosotros. And we see that promise through Eve. Esa promesa la vemos aquí a través de Eva. Life will come out of death, La vida surge después de la muerte. and hope will come out of destruction. Y Amen. la esperanza va a venir después de la destrucción. Amén. Amen. Well, let's look at Sarah. Vamos ahora a ver a Sara. Is it quarter of? A quarter. Okay. Before, yes. Oh, we have an hour? Oh, half an hour. Yes. I was like, oh my goodness. Okay. No. And we see Sarah is mentioned in Genesis 11:29 Génesis 11:29 vemos la primera mención de Eva. through chapter De Sara. 24 and verse 36. Hasta el capítulo 24, versículo 36. And she's also mentioned in Isaiah 51:2. También se menciona su nombre en Isaías 51:2, Hebrews 11:11, en Hebreos 11:11 and 1 Peter 3:6. y en Primera de Pedro 3:6. Now Sarah's given name El nombre de Sara was Sarai, inicialmente era Sarai. because remember her name changes later in life to Sarah. Recuerden que el Señor le cambió su nombre después. And her name means dominating. Y Sarai significa dominante. And it comes from a root word Viene de una palabra that means the head person, que significa la persona a la cabeza, la principal, a chief or a captain. un jefe It's o un almost, capitán, it's almost in a manly sense. y casi en un sentido masculino. So there's a sense that she was dominant, she was harsh, she was strong. Tenemos aquí en un sentido, ella era una mujer dominante, una mujer fuerte y dura. And we see this strong character in how she treats Hagar, the mother of Ishmael. Y vemos su carácter fuerte en la forma en que ella trató a Agar, la mamá de Ismael. In Genesis 16:6, En Génesis 16:6 it says this about Sarah. dice esto acerca de Sarai. Respondió Abraham a Sarai: He aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Does it have the thought of being dealt hardly with, like harsh? Okay. Yes. So we see in Sarah's life she was a little bit of a harsh person. Vemos que ella era una mujer dura, ella estaba afligiendo a esta mujer. There was a lack of gentleness, of sweetness in her life. Ella le faltaba bondad, le faltaba dulzura. And remember, when she did this, her name was still Sarai. Podemos ver aquí que cuando ella se comportaba de esta manera, su nombre todavía era Sarai. And there was a work God needed to do in her life. Había una obra, un trabajo que Dios todavía tenía que hacer en su vida. You know, God desires His people to be gracious, to be kind. Dios desea que su pueblo sean personas llenas de gracia y de bondad, To be gentle. que sean gentiles. You know, of the virtuous woman in Proverbs 31:26, La mujer virtuosa en Proverbios 31:26 you might want to turn there. She openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. That's okay. 31:26. 31:26, perdón, hermanos. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. You know, we want to be full of kindness. Queremos ser muy clementes, llenos de clemencia. You know, the sweetness of Christ. La dulzura de Cristo, To be gentle with our words. ser bondadosos con nuestras bocas, To be full of mercy and compassion. llenas de misericordia y de compasión. You know, the word of God is sharp. La palabra de Dios es afilada. It says it's sharper than any two-edged sword. Dice que es más afilada que una espada de doble filo. Sometimes we feel like we need to take the word and just thrust it into someone. A veces sentimos que debemos sacar la palabra, la espada y metérsela a alguien.
You need to hear this from the Word of God. Necesitas escuchar esto que está en la palabra de Dios. You're not doing what's right. No estás haciendo lo correcto. And we can be very hard with people. Y podemos ser muy duros con las personas. But you know, the Word of God is sharp. Pero saben, la palabra de Dios es eficaz, es afilada, It's effective. es efectiva. We don't have to be hard with the Word of God. No debemos nosotros ser duros con la palabra, The Word of God itself will do the work in the hearts of people. porque la palabra de Dios solita puede hacer el trabajo que las personas necesitan que se hagan ellas. I remember a minister once sharing with me Recuerdo una vez un ministro me estaba contando that there was a woman who would teach. que había una mujer que enseñaba And he said her words were so sweet and so gracious. y me decía él, las palabras de ella eran tan dulces, tan llenas de gracia. You know, I couldn't resist them in my heart. Yo no podía resistirlas en mi corazón, But he said they felt like a sword right into my heart pero la verdad se sentían como que era una espada que me entraba directo al corazón, because it was convicting. porque esas palabras me traían convicción de pecado. You know, she wasn't hard or loud. Ella no hablaba duro, no gritaba, You know, she shared the word with graciousness, with gentleness. ella compartía la palabra con gracia y con bondad. But that didn't affect the sharpness of the word of God. Ahora, la gracia y la bondad no le quitaba el filo que la palabra de Dios ya tiene. You know, David said, Lord, your gentleness made me great. David dijo, Señor, tu benignidad me ha engrandecido. You know, I found in my life En mi vida me he dado cuenta that even when I've been rebuked by the Lord que aun cuando el Señor me ha regañado or corrected by him, o me ha corregido, he's always been so gracious, siempre lo hace con tanta gracia, so gracious. lleno de gracia. And I'm sure we've all experienced the graciousness of God. Y yo creo que todos aquí hemos experimentado la gracia y la bondad de Dios. Sometimes when we deserved a big whack on the head, Porque lo que merecemos es que nos den un buen golpe en la cabeza. you know, God was gracious. Pero Dios es lleno de gracia. You know, we want to be gracious. Y nosotros queremos ser así también. David understood this thought of gentleness. David entendía muy bien este pensamiento de ser bondadoso. You know, the men that came to him, Los hombres que se acercaron a él, who became his mighty men, que se convirtieron en los valientes de David, this was the description of them. la descripción de estos hombres la vemos. They were in distress, Estaban afligidos, they were discontent, estaban descontentos and they were in debt. y endeudados. That sounds like a nice group of guys to have around you. Ese es un buen grupo de gente para tener cerca, ¿verdad? But see, they transformed Pero ellos fueron transformados into David's mighty men. y fueron transformados para ser los valientes de David. David was a gentle and a good shepherd. Porque David era un hombre gentil, era un buen pastor. And we want to be gentle with one another. Y queremos nosotros también ser bondadosos unos con otros. You know, Sarah was harsh with Hagar, Sara fue dura con Agar. and she needed a change in her life Ella necesitaba un cambio en su vida. because God wanted to make her the mother of nations. Porque Dios quería hacer de Sara la madre de naciones. And that's in Genesis 17 and verse 16. Esto lo vemos en Génesis 17, 16. And just before the Lord talks about changing her name, Y justo antes de que el Señor hable de cambiarle el nombre, the Lord instituted circumcision el Señor instituyó la circuncisión. in Genesis 17:11. En Génesis 17, 11. He says that you will circumcise the flesh of your foreskin, Dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, and it will be a token of the covenant between me and you. y será por señal del pacto entre mí y vosotros. You know, I think this is significant. Y creo que esto es importante. You know, circumcision is a cutting away of the things that we were born with. La circuncisión es cortar cosas con las que hemos nacido, You know, things that we have, in one sense, no control over, cosas con las que en realidad no podemos controlar,
but they're bad things in our character. pero son cosas malas en nuestro carácter. And God wants to cut them away. Y Dios quiere cortarlas, He wants to change us. quiere cambiarnos. And that's what He wants to do in Sarah. Y eso es lo que Él quería hacer en Sara. He wants to circumcise that harsh nature from her life Quería circuncidar esa naturaleza dura en la vida de ella, so that she can become a gentle woman. para que ella se convirtiera en una mujer bondadosa. You know, perhaps we're thinking, Tal vez pensamos, I've been a certain way. yo siempre he sido así, I've always been this way. siempre lo he sido, My father's like this. mi papá es igual, I'll never change. nunca voy a cambiar. But that's not what the Word of God says. Pero la palabra de Dios no es eso lo que dice. God can change you. Dios nos puede cambiar. God can circumcise those things from your heart. Dios puede circuncidar todo eso de tu corazón. And even as He changed Sarai to Sarah, Y así como Él cambió a Sarai en Sara, and Abram to Abraham, y Abraham en Abraham, and Jacob to Israel, y Jacob en Israel, God can change us. Dios nos puede cambiar. God can change us. Él nos puede cambiar. He can do surgery in our hearts. Puede hacer cirugía en nuestro And corazón. we see that's what happened in the life of Sarah. Y vemos que eso fue lo que pasó en la vida de She Sara. went through some hard things. Ella pasó por situaciones difíciles. But her name was changed from Sarai to Sarah. Y su nombre fue cambiado de Sarai a Sara. And instead of being dominating and strong like a man, Y en vez de ser dominante y fuerte como un hombre, she became a princess, se convirtió en una princesa, a lady. una dama. And God spoke to her in Genesis 17, 15 through 16. Y Dios le habló en Génesis 17, 15 y 16. Read that. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. When God gives a name to someone, it's significant. Cuando Dios le pone un nombre a alguien es importante. Even as we saw in Eve, it was a promise. Aún cuando vimos con el nombre de Eva, que era una promesa, We see the same thing in the life of Sarah. lo mismo vemos en la vida de Sara. It was a promise of what God wanted to do in her life. Era una promesa de lo que Dios quería hacer en su vida. And God assured Abraham that his barren wife would have a child. Y Dios ya le había dicho a Abraham que su mujer estéril iba a tener un hijo And that Sarah would become the mother of nations. y que Sara sería llamada madre de naciones And that kings would come forth from her. y que reyes vendrían de ella. You know, I think this is beautiful. Creo que esto es hermoso Because from Sarai, we understand that she had a call for leadership. porque con el nombre de Sarai vemos que ella tenía un llamado al liderazgo, But God didn't want her to be just any kind of leader. pero Dios no quería que fuera cualquier líder. He wanted her to be royalty. Él quería que ella fuera de la realeza, He wanted to do a work in her life, quería trabajar en la vida de ella, to refine her, refinarla, to have a characteristic of a queen, a noble lady. que ella tuviera las características de una reina, de una dama de la nobleza. In Psalm 45 in verse 10, En el Salmo 45:10 it says, "Hearken, O daughter, consider, incline thine ear, forget thine own people and thy father's house. So shall the king greatly desire thy beauty, for he is thy Lord, and worship thou him." Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. You know, we're not called to just be anybody. No hemos sido llamados para ser cualquiera. God is calling us to be royalty. Dios nos ha llamado para que seamos de la realeza. You know, God is calling us to be princes and to be princesses in the house of God. Dios nos ha llamado a ser príncipes y princesas en la casa de Dios. And we see this in the virtuous woman. Y esto lo podemos ver en la mujer virtuosa. In Proverbs 31, verses 21 through 23. En Proverbios 31, del 32 al It says, 33. "Her household are clothed with scarlet. She maketh herself coverings of tapestry. Her clothing is like silk and purple." Which verses? I'm Oh, sorry. 21 through 23. Perdón, 21 al 23. Proverbios 31, 21 al 23. No tiene temor a la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas
dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. You know, the colors of royalty, they're red and purple. Los colores de la realeza son el púrpura y el rojo. Her clothing is royalty. El vestido de ella era de la realeza. And she clothes her children with royalty. Y ella también viste a sus hijos We- como con ropa real. We also see this royalty in relation to her husband. También vemos la realeza en cuanto a su esposo. In Proverbs chapter 12 and verse 4, En Proverbios 12:4 it says, "A virtuous woman is a crown to her husband." dice: la mujer virtuosa es corona de su marido. You know, I think that's interesting. Creo que esto es interesante. You know, I often hear people say, well, the husband is the head, A menudo yo he escuchado a las personas que dicen que el esposo es la cabeza but the wife is the neck. y la esposa es el cuello, And they influence the way the head goes. porque el cuello es el que determina hacia dónde va a mirar la cabeza. And there's a truth there about the influence of women, Y hay cierta verdad allí en cuanto a la influencia de la mujer. but I don't actually see that analogy in Scripture. Pero yo no he encontrado esa analogía en la Biblia. But I do see that God wants her to be a crown upon his head. Pero lo que sí puedo ver es que Dios quiere que ella sea corona en la cabeza de él. And I feel that this is the analogy God wants us to remember as women, as wives. Y yo creo que esta es la analogía que el Señor quiere que nosotras las mujeres como esposas recordemos You know, siempre. not that we have authority over our husbands, No debemos ser autoridad sobre nuestro esposo, but we bring a sense of royalty and blessing upon him. sino que lo que debemos poner sobre él es este sentir de realeza, You know, you make him known as royal. para que él sea conocido como alguien de la realeza. In Proverbs 31 and verse 23, En Proverbios 31:23 it says, "Her husband is known in the gates when he sitteth among the elders of the land." dice: su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. You know, why is he known? ¿Por qué es conocido? I believe it's because of her. Yo creo que es por ella, She's given him a good name. porque ella le ha dado un buen nombre, She's given him a good testimony. ha dado un buen testimonio. She's a crown upon his head. Ella es corona en su She cabeza brings blessing and honor to him y ella le trae bendición y honra a su esposo through her life, through her testimony, por medio de su vida, por medio de su testimonio and also upon her children. y también sobre sus hijos. You know, this is the call of the bride of Christ, Y este es el llamado para la esposa de Cristo, that we would give him a good name, que le demos a nuestro esposo celestial un buen nombre, that we would be a good testimony of who he is in the que earth. seamos un buen testimonio de quién es Él. We want to be like that in the earth. Queremos ser así en esta tierra. And we see from Genesis 12 that Sarah was unusually beautiful. Y vemos en Génesis 12 que Sara era muy hermosa. And it seemed as time passed, she got more and more pretty. Y parece que conforme envejecía se ponía más bella. All of us women wish we could be like that. La mayoría de nosotras quisiéramos ser así. But there was a purpose in keeping her youth, Pero hubo un propósito para que ella mantuviera su juventud. because she would bear a son in her old age. Ella iba a dar a luz un hijo siendo ya anciana. And she's one of the barren women of Scripture. Ella es una de las mujeres estériles en la escritura. And there's about 5 other women that are mentioned as barren in the Word of God. Hay más o menos otras 5 mujeres que se mencionan en la palabra de Dios como mujeres estériles. Rebecca, Rebeca, Rachel, Raquel, Manoah's wife, la esposa de Manoah, Hannah, Ana and Elizabeth. y Elizabeth. And it seems in the wisdom of God. Oh, it seems in the wisdom of Y God parece que Dios en su sabiduría that there's a work that God desires to do in his people, in I- his saints through barrenness. Parece que Dios, siendo tan sabio, Él quiere hacer una obra en las personas a través de ser estériles. You know, it causes a breaking Porque la esterilidad produce quebrantamiento and a crying out to God, y hace que uno le clame a Dios. you know, that otherwise may not have taken place.
porque de otra manera quizás no lo haríamos. It seems that this barrenness produces a consecration in the lives of these women. Parece que el ser estériles produjo en estas mujeres una consagración. And they produce notable children. Y a través de esto, ellas dieron a luz hijos notables. You know, many considered barrenness a judgment. Muchos piensan que la esterilidad es un juicio There is a reproach for being barren. y que hay vergüenza siendo uno estéril. You know, in some ways we still see that today. Aún hoy podemos ver esto. You know, sometimes, there's ministers who have small churches, Hay ministros que tienen iglesias pequeñas, and you're waiting for the promise of multiplication. que están esperando la multiplicación de parte de Dios. And you know, you might feel barren. Y puede ser que estos ministros se sientan estériles. And sometimes there's a reproach with that. Y esto trae vergüenza. You know, my husband and I have a very small church, Mi esposo y yo tenemos una iglesia muy pequeña. and we've had our church for 10 years. Y hemos tenido esta iglesia ya 10 años. And when people say, "Oh, how many people do you have in your church?" Y cuando la gente nos pregunta, ay, ¿y cuántos miembros tiene su iglesia? Like, we have a few couples. Pues tenemos unas cuantas parejas. They're like, "Oh." Ah, bueno. You know, there's some kind of reproach for having a small church. Hay vergüenza cuando uno tiene una iglesia pequeña. You know, being barren. Ser estéril. And I don't know if any of you are in that situation. No sé si algunos aquí están en esa situación. But you see, Abraham and Sarah had a promise Pero podemos ver aquí que Abraham y Sara tenían una promesa. that they would have children, Que iban a tener hijos. that he would take away their barrenness. Que Dios les iba a quitar su esterilidad. And God gave them a notable child. Y Dios les dio un hijo notable. And God will do the same thing for those of us who are waiting in our churches. Y Dios va a hacer lo mismo con todos nosotros que estamos esperando que Dios reproduzca nuestras iglesias. You know, God will move. Dios se va a mover. But the hardest part is waiting. Ahora, la parte más difícil es esperar. And this was very hard for Sarah and Abraham. Y esto fue muy difícil para Abraham y Sara. And they had to wait 20 years for a child. 20 años esperaron por este hijo. I mean, you can understand why they were a little impatient. Podemos entender por qué se pusieron un poco impacientes. And sometimes impatience can seem like a small thing. Pareciera que la paciencia es algo insignificante, But it can be very dangerous. pero puede ser muy peligroso ser And impaciente. if we're not careful, it can cause us to go outside of the will of God for our Y lives. si no somos cuidadosos, la impaciencia puede producir que nos salgamos de los propósitos de Dios para nuestra vida. You know, we want to wait for God's timing. Por lo tanto, debemos aprender a esperar el And we- tiempo de Dios. And we know, sadly, Sarah, she encouraged her husband to have a child with Hagar. Y sabemos que fue Sara la que animó a su esposo para que tuviese un hijo con Agar. You know, she wanted children, Ella quería tener hijos, but she was impatient. pero fue impaciente. You know, Hagar was from Egypt, Agar venía de Egipto and Egypt represents the world. y Egipto representa el mundo. And this is so important for ministers as well. Y esto es muy importante también para los ministros. You know, if God's given you a promise for fruitfulness in your church, Si Dios ya te dio la promesa de que tu iglesia va a ser fructífera, we want to wait tienes que esperar and trust in God to do that. y confiar que Dios lo va a hacer We want to seek His face. y buscar su rostro. You know, we would want to do what Sarah did. No queremos hacer lo que hizo Sara. She said, Abraham, go to Hagar. Ella le dijo, Abraham, vete con Agar. Abraham, go to the world. Abraham, vete al mundo. We don't want to go to the world. No queremos ir al mundo. We want to be careful of that. Debemos tener cuidado con eso. You know, sometimes churches will do that. A veces las iglesias lo hacen. They'll compromise Se comprometen, hacen componendas so that they can have people come. y bajan el estándar para que la gente venga a la iglesia. You know, in one way, it could be very easy to get a lot of people in your church. It could be easy to get people in your church. Con los procedimientos del mundo puede ser muy fácil atraer a la gente a la iglesia You know, and we compromise. cuando bajamos el estándar. But we want to wait for God's timing. Ahora lo que debemos hacer es esperar el tiempo de Dios, You know, weeds can spring up really quick, porque la mala hierba crece rápido, but they consume just as quickly. pero así de rápido se termina. But fruit takes time. Ahora, el fruto
El fruto lleva tiempo que se produzca. And God is waiting for fruit to come forth in His church. Y lo que Dios está esperando en su iglesia es fruto. For the fruit of God to come forth in our lives. Que el fruto de Dios surja en nuestra vida. And then He can bring multiplication. Para que entonces Él multiplique. And so we see in Sarah, there's a little weed of impatience in her heart. Vemos que en el corazón de Sara hubo allí una mala hierba de impaciencia. And sadly, there were terrible consequences because of that. Lastimosamente hubo consecuencias terribles por eso. You know, there was strife between Ishmael and Isaac. Hubo contienda y pleito entre Ismael e Isaac. And even to this day, there's a lot of strife in the Middle East. Aún hoy vemos la pelea y el pleito constante en el Medio Oriente. You know, so here we see the first two ladies in Scripture. Bueno, ya hemos visto las dos primeras damas en la Escritura They influenced their husbands to do something wrong. que influenciaron a sus esposos para hacer algo incorrecto. And we still feel the consequences to this Y day. aún hoy estamos experimentando la consecuencia de lo que ellas You hicieron. know, she provoked her husband because she was impatient. Ella provocó a su esposo, Sara, por ser impaciente. So we want to be careful of that. Así que debemos tener cuidado con la impaciencia. But you know, God visited them Pero Dios los visitó when Abraham was 99 and Sarah was 90. cuando Abraham tenía 99 años y Sara tenía 90. And God said, "You're going to have a child." Dios les dijo, van a tener un hijo. Abraham laughed in faith, Abraham se rió en la fe, but Sarah kind of snickered to herself pero Sara sí se rió para sí misma. because she thought it was impossible. Ella pensó, esto es imposible. But something happened in her heart. Pero algo sucedió en su corazón. Faith began to grow Comenzó a crecer fe. because she's mentioned in Hebrews chapter 11 and verse 11. Porque en Hebreos 11:11 se menciona su nombre. It says that through faith she conceived. Dice que por medio de la fe ella concibió. She received strength through faith. Ella recibió fuerza por medio de la fe. And she received a child in her old age. Y recibió un hijo siendo ya vieja. And she said, "God, you're faithful. Y le dijo, Dios, tú eres fiel. God, you're faithful." Dios, tú eres fiel. Her attitude had changed. Y su actitud cambió. She became a new woman. Se convirtió en una nueva mujer. And the last thing we really see about Sarah Y lo último que vamos a ver de Sara, before she dies, antes de que ella muriese, is she sees Ishmael mocking Isaac. es cuando ella ve que Ismael se está burlando de Isaac. And this is Genesis 21, 9 through 12. We won't read it, though. Esto lo tenemos en Génesis 21 del 9 al 12. And when she saw that, Cuando ella vio esto, you know, the old Sarah probably would have given Hagar a piece of her mind. She would have just spoke like, Okay. you know, La vieja Sara hubiera sido muy dura con Agar, but she's changed. pero ella ya cambió. And instead she goes to Abraham. Y en vez de hacer las cosas ella, va con Abraham. She said, "Abraham, Hagar needs to separate. Le dice, Abraham, Agar necesita separarse de nosotros, Ishmael can't be with my son." porque Ismael no puede estar con mi hijo. You know, she was able to control her spirit. Ella pudo controlar su espíritu. And she told her husband the right thing this time. Y esta vez ella fue con su esposo a decirle lo correcto. And we see Abraham has changed too, Y vemos que Abraham también cambió, because this time he asked the Lord. porque en esta ocasión él viene y le pregunta al Señor. He didn't just do what she said. Él no simplemente hizo lo que ella le dijo que hiciera. He said, "Lord, is this what we should do?" Él fue con el Señor y le dijo, Señor, ¿es esto lo que debemos hacer? And he said, "What Sarah has said is right." Y Dios le dijo, lo que Sara dijo es lo que tienen que hacer. So there's a beautiful end to the story. Esta historia termina en una forma muy You hermosa. know, Sarah had changed. Sara cambió. She was a woman of faith, Se convirtió en una mujer de fe. a woman who was able to control her spirit, Una mujer que podía controlar su espíritu to submit to her husband. y sujetarse a su esposo. And Abraham, he went to the Lord, Y Abraham fue con el Señor and God spoke. y Dios le habló. And so we see in their lives two people that were transformed by the grace of God. Y vemos a estas dos personas que fueron transformadas por la gracia.